En la W, un personaje en el mundo. Un personaje en el mundo está en España, que viene de la mano de un personaje en Colombia. En esta visita del presidente han pasado muchas cosas, fuera de la dignidad de la visita de Estado, con toda la majestuosidad con que ha sido tratado el gobierno de Colombia, pues hay memorandos de entendimiento en tecnología, en transporte, en transición, hay declaraciones conjuntas con puntos por cumplir, hay buenos deseos por el tema de la paz, hay protocolo financiero, pero hay solo un acuerdo firmado. La parte comercial va a tener otro acuerdo muy importante, que es el de Airbus y el de la parte satelital. Pero esos son temas comerciales, temas importantes de inversión en Colombia. De las empresas españolas son 800 que nos creen, que le apuestan al país. Y ayer en esa cena de gala se pudo dimensionar la relación entre Colombia y España. Estamos hablando de este primer acuerdo internacional administrativo entre los ministerios de Educación de España y Colombia, sobre todo el Ministerio de las Universidades. Es un placer saludar y tener en nuestros estudios a esta hora a nuestra querida ministra de Educación, Aurora Vergara. Ministra, bienvenida. Apreciado Julio y a toda la mesa de trabajo, qué honor estar con usted aquí. No, me la debía, ¿no? Sí, así es. Una cita pendiente. Ya la he cumplido. Ministra, ¿usted estuvo ayer en el Parlamento? Estuve acompañando la agenda en varios momentos. Sí. Empezamos con nuestros honores, luego desarrollamos agenda de trabajo con AECIR y OEI y luego nuestra cena de gala. Perfecto. Y por el otro lado está el presidente en el Parlamento, donde él le dijo ayer algo que me llamó la atención, sobre todo un hombre que ha echado tantos discursos en su vida, ¿no? Y que ha tenido tantas batallas políticas, unas a favor, otras en contra. Es que él le gustaría haber recibido alguna vez el aplauso que recibió ayer en el Congreso de España, en el Congreso de Colombia. Fue una experiencia... Estaba bastante emocionado. Muy conmovido, fue una experiencia muy singular. Lo de anoche, hoy Moncloa, pero usted es la que tiene la gran noticia para Colombia. Primero, yo quiero saludar a su invitado, que es el ministro Joan Subirats Humet. Señor ministro, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Ministro de España para la educación, pero especialmente para las universidades. Es tan importante el tema de la educación en España que hay un ministro solo para las universidades, ¿no? Sí, es una novedad, ¿eh? Es decir, la tradición nuestra en España es que el ministro que se ocupaba de universidades estaba o bien con educación, como es el caso de Colombia con la ministra Aurora Vergara, o con ciencia, ¿no? Son las dos típicas duplas, ¿no?, de ministerio que ha habido. Y ahora, desde hace unos años, desde el 2019, hay un ministerio específicamente de universidades porque se le quiere dar una relevancia especial. Ministro, un amigo catalán me decía que su nombre y que su origen debe ser catalán. Sí, claro, sí, de Barcelona. Le presento a mi amigo catalán. Ya, nos hemos saludado. Nos hemos saludado antes ya. Bueno, no en catalán, tranquilos, que somos internacionalistas y democráticos. Uh-huh. Pues, ministro, bienvenido. Gracias. Ministra, un oyente se preguntará, ¿pero por qué en la W han anunciado esto que es el gran acuerdo? Y alguien me decía, pero esto nos lo han anunciado varias veces. O sea, parecería que es una historia que se ha trabajado mucho, pero que hasta ahora se concreta. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es este acuerdo? Estamos hablando de un hito para acceso a educación superior entre nuestros países. Este acuerdo se empezó a negociar en el 2021 con España, con la intención de reconocer las pruebas de Estado. Cuando yo llegué al ministerio, en la posición como viceministra, en algunos de los archivos, se manifestaba que se había avanzado en la conversación, pero no se había logrado concretar el acuerdo. Vine a visitar al ministro Subirats en la visita que sostuvimos en noviembre con la vicepresidenta Francia Márquez, y allí establecimos una ruta de trabajo para garantizar que encontrábamos acuerdos técnicos y políticos importantes para garantizar que eso sea una realidad para muchas familias. Se había hablado desde el gobierno anterior, pero no había avanzado. O sea, había la buena intención. Y no se había logrado concretar, materializar algunos aspectos como el anexo técnico que tiene este acuerdo.
¿qué logro importante podemos presentarle a las familias colombianas? Y es que en estos 5 meses de trabajo articulado, muy riguroso, porque fue un trabajo de alto nivel todas las semanas, garantizar que el anexo técnico del ICFES permita la equivalencia entre los resultados de los exámenes del EBAU en España y del ICFES en Colombia. Eso fue un trabajo de múltiples mesas del Ministerio de Educación en Colombia, del de universidades acá en España, también del Ministerio de Educación de aquí de España, de la Embajada, de los diferentes equipos de trabajo que permitieron garantizar que hoy tengamos este acuerdo firmado y abrirle la puerta a la educación superior a muchas familias, tanto españolas como colombianas. Señor ministro, nosotros pues tenemos un déficit en el tema de las pruebas, ¿no? O sea, a nivel internacional nos quedamos un poquito en las pruebas y es un tema que trabajamos, pero todavía no lo podemos solucionar. ¿Cómo se surte ese obstáculo de que tengamos unas pruebas todavía lejanas a las de ustedes para que podamos tener acceso a la educación en España? Bien, la idea es de reconocimiento mutuo, ¿no? De hecho, digamos, es de confianza entre países, ¿no? Es decir, en el fondo, nosotros en España tenemos unas pruebas de acceso a la universidad que han ido desarrollándose y desplegándose a lo largo de los años, y es evidente que en Colombia también. Entonces hay un momento en que nos damos cuenta, y creo que tanto la ministra Vergara como yo así lo hablamos en noviembre del año pasado, de que, digamos, la cantidad y la significación de los intercambios entre estudiantes de los dos países era importante que tuvieran un aval desde el punto de vista de un reconocimiento mutuo, ¿no? De esa lógica de confianza cruzada, ¿no? Esto también tiene que ver con la voluntad del gobierno español de facilitar, digamos, el que estudiantes, digamos, de todo el mundo, pero especialmente de América Latina, pudieran tener acceso al sistema universitario español, ¿no? Por ejemplo, es algo que también creo que es interesante, que no se deriva del acuerdo, pero que tiene que ver con el acuerdo, que es que un estudiante colombiano que viene a estudiar a España, hasta hace 5 minutos, sí, tenía que pedir cada año el permiso de residencia. Y ahora el permiso de residencia solamente lo tiene que pedir una vez y le dura todo el tiempo que duró los estudios, más 2 años más de prórroga. Todo eso, la cantidad de 6, 8 años. Toda la cantidad de burocracia que uno tenía que hacer cada año para renovar el permiso de residencia, esto ha quedado resuelto y por lo tanto, digamos, esto yo creo que es otra ventaja significativa de este acuerdo, que tiene que ver un poco con la idea, creo que no solamente española, sino colombiana, de internacionalizar, ¿no?, la educación, ¿no?, de hacerla cada vez más, digamos, que la gente pueda moverse, educarse en una parte, reforzar sus estudios en otra. Es una especie de Erasmus. Exacto, ¿no? Facilitar esta idea. Es evidente que necesitamos ahora, y hay una cumbre conviene que la gente lo sepa, también hay una cumbre en julio entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, ¿no?, CELAC, donde uno de los elementos que queremos desde España, porque es presidencia española de la Unión Europea, es volver a recuperar el Erasmus que existía, que permitía que estudiantes latinoamericanos pudieran también aprovechar el Erasmus, este programa de intercambio, ¿no?, en Europa. Sí. Ministra, en España, Joan Subirás le diría que una cosa es predicar y otra es dar trigo, y además después hay que cosecharlo. ¿Cuándo se pone en marcha? Es decir, ¿cuándo un estudiante colombiano puede hacer lo que nos decía Subirás? Es decir, ¿cuándo se pone en marcha más allá de la rúbrica? Esta es una excelente pregunta. Yo tengo que contarles una experiencia de anoche en el Palacio Real, que fue muy especial para todas las personas involucradas, porque estábamos horas antes de la firma del acuerdo. Conocimos a María Luisa, una mujer colombiana que trabaja en el Palacio Real. Cuando me ve por los pasillos me pregunta que si en efecto yo era la ministra y si le podía confirmar a la comunidad colombiana si esto era cierto. Porque estaban preguntándose por los grupos de WhatsApp. Perdón, ¿una trabajadora del Palacio? Sí, señor, que trabaja justo detrás de la cortina antes de entrar al baño. Uh-huh. Y ella estaba ahí muy informada y pendiente de todo lo que estaba pasando. Cuando ella me pregunta si eso era verdad, que no podía creer que fuera posible que finalmente familias migrantes en España, familias migrantes colombianas, pudieran acceder a una posibilidad como esta. Y en efecto le expliqué que
si era cierto y que a partir del día de hoy, ya en efecto, las personas pueden apelar a este acuerdo en ambos países, porque ya quedó firmado y ratificado por los ministros y ministras, en este caso, porque firmaron por España la ministra Pilar y el ministro Subirats, y con la presencia de ambos presidentes. Desde el Ministerio de Educación debemos estar enviando en este momento un paquete informativo a todas las instituciones de educación superior, donde entregamos un paso a paso para que cuando las familias se presenten sepan cómo proceder. También a partir de la página del ICFES estamos remitiendo un video explicativo de parte de nuestro director Andrés Molano y de nuestro equipo de trabajo explicándole a todas las familias colombianas qué es lo que tienen que hacer en este momento. Entonces esto ya está en efecto y el ministro Subirats podrá contar un poco más de detalles desde su perspectiva. Sí, quiere decir esto que el próximo curso académico, ¿no?, que es el curso 23-24, pues esto está ya operativo, ¿no? Y puede pasar que vayan cambiando las pruebas del EBAU, ¿no?, que son las pruebas de acceso a la universidad, pero como el acuerdo lo que parte es de la confianza mutua entre países, nosotros siempre aceptaremos las pruebas que se hagan en Colombia para aceptar estudiantes colombianos y al revés. Ellos van a aceptar desde Colombia las pruebas que hacemos aquí en España para que puedan acceder a los estudios universitarios en Colombia. Yo creo que esto es un avance. Hasta ahora solamente había 2 países con los cuales teníamos este acuerdo, lo digo, muy distintos en tamaño, China y Andorra. O sea, estos eran los 2 países con los cuales teníamos un acuerdo, ¿no?, de este tipo, ¿no?, China y Andorra. Y ahora se ha incorporado Colombia y estamos, y esto lo quería también comentar, estamos trabajando con Argentina, con México, pero realmente he de decir que nunca habíamos trabajado tan intensamente como con Colombia en estos meses, desde noviembre de esta hora, para poderlo llevar a cabo. Ministra, le tienen muchas preguntas mis compañeros en Colombia, lo mismo al ministro, pero Paula, es que no alcanzamos a dimensionar porque a lo mejor no estamos explicando lo suficientemente bien lo que significa esto para un oyente, para un muchacho que tiene ese sueño de España y que pues era muy lejano, Paula. Eso era muy complicado. Y mire lo que estamos escuchando. Sí, Julio, como usted lo dice, es una tremenda noticia para los estudiantes aquí en Colombia que tienen tantos sueños. Y justamente, ministra Aurora, España es el país del que Colombia recibe más solicitudes de convalidaciones de títulos. Y en los últimos años aquí en la W Radio hemos hablado una y otra vez sobre las dificultades de los estudiantes en Colombia para hacer el trámite de convalidación. Los jóvenes duran hasta años esperando lograr certificar sus estudios realizados en el exterior. Yo quiero preguntarle a ustedes cómo van a mejorar ese sistema para que este importante anuncio logre llegar a un final feliz, a un final exitoso. Maravilloso. Quisiera separar aquí 2 puntos importantes. Esta homologación corresponde a los títulos de bachillerato, es decir, una familia colombiana que se graduó el niño o la niña de 11 el año pasado, por alguna razón, y está buscando una oportunidad para ingresar al sistema de educación superior. Entonces, en este momento, con la prueba Saber 11, ya lo que tiene que hacer es básicamente surtir el procedimiento que establece la página en el ICFES para entregar la documentación correspondiente e ingresar al sistema de educación superior en España. Es un procedimiento diferente al que me acaba de mencionar, que también ha surtido, producto de estas conversaciones, unos ajustes importantes. Y quisiera concentrarme en los trámites del personal de salud, que nos han mencionado mucho aquí en España y en Colombia también, que están presentando muchos retrasos. Entonces, 2 ajustes importantes. Un ajuste en Colombia que corresponde a el mejoramiento del sistema de aseguramiento de la calidad, que nos está permitiendo responder de mejor manera los trámites de convalidaciones. Y en lo que corresponde a España, ya se surtió un proceso a través de un decreto que está haciendo la promesa a España de garantizar que todo el personal médico que llegue aquí, una vez surta el proceso, en un periodo máximo de 6 meses, pueda tener las respuestas. Esto ha sido un punto muy importante de nuestra mesa de trabajo porque ambos países tienen muchos retos tecnológicos para responder de mejor manera a la manera en que de mejor manera las solicitudes que nos han hecho. Le hemos puesto toda la prioridad y eso nos ha dado la posibilidad de ajustar los procedimientos. Ahora, sabemos que hay muchas personas que están esperando y precisamente por eso establecimos este acuerdo, para garantizar que lo que vemos en Colombia, el 34% de todas nuestras solicitudes acumuladas vienen de España y eso nos está permitiendo responder de una manera más ágil. Entonces hicimos esos 2 ajustes y ahora que nuestros acuerdos vayan tomando su curso, ya hoy establecimos una nueva ruta
para dar buenas noticias en los próximos meses, permite entonces que cada persona que estaba esperando 3 años, 5 años por la convalidación de un título, pues tenga un resultado más expedito. Sí, en este sentido yo quisiera comentar que, como ha dicho muy bien la ministra, son dos temas distintos, ¿no? Los que, por un lado, estamos hablando del reconocimiento mutuo de los estudios previos a la universidad, que es lo que hemos hoy acordado. Otro tema que es un poco más complejo es el de la homologación de los títulos, ¿no?, que los dos países cada uno tiene por su lado, ¿no? Aquí además hay otro problema añadido, ¿no? Hay profesiones que no están regladas, ¿no? Por ejemplo, filosofía, digamos, ¿no? Es decir, una persona que estudia literatura o historia y viene con el título de Colombia y quiere, digamos, que se le reconozca aquí, pues hay lo que se llaman las equivalencias, ¿no? Si mira si los estudios que ha hecho en la universidad que sea, en la Universidad Nacional o en los Andes o donde sea, pues tienen su validez y entonces se mira si aquí también lo hace y es una equivalencia de títulos. Pero en cambio están las profesiones regladas, que son aquellas que generan responsabilidad civil. Medicina. Médico, dentista, arquitecto, ingeniero, psicólogo clínico. Estas son, digamos, profesiones cuyo ejercicio puede generar problemas, depende de, ¿no? Entonces, nosotros, cada estado tiene que garantizar que esas personas que ejercen esa profesión, digamos, tienen todos los requisitos necesarios. Y ahí es donde está el problema de la homologación de los títulos. Hasta ahora se hacía todo a través de un proceso, digamos, emanuense, o sea, tenías que presentar los documentos, entonces te faltaba un documento, te lo tenían que pedir. Desde el noviembre pasado hay un decreto nuevo en el cual todo este proceso se hace de manera digital. Por lo tanto, la persona puede presentar toda la documentación digitalmente. Si hay algo que se requiere que vuelva a incorporar, se le pedirá digitalmente, lo podrá hacer digitalmente, verá en cada momento dónde está el momento de su expediente, y el compromiso que hemos asumido es que en 6 meses tiene que estar resuelto este expediente. Hasta ahora, como se decía antes, tardaban años, porque tenemos que recordar que 20 y 21 fueron 2 años de pandemia, en el cual la acumulación de expedientes fue muy grande, y ahora tenemos todo un retraso, ¿no?, que tenemos que ir resolviendo de todos los expedientes anteriores, ¿no? Y esto en general, y lo entiendo perfectamente, genera mucha tensión en las familias y en las personas afectadas. Félix, le escucha la ministra. Ministra, sin duda, pues es una oportunidad enorme de ilusión para muchísimos estudiantes en el país que la estén escuchando en este momento, y para sus padres que le pueden comunicar la noticia a sus hijos. Para dar una dimensión de lo que se está haciendo, como estamos hablando, como usted aclaró, del título de bachiller que se va a homologar, ¿cuánto tomaba de tiempo homologarlo antes de este acuerdo y cuánto va a tomar ahora? Muy bien, cada una de estas preguntas, apreciado Félix, qué gusto escucharle en esta jornada, me hace pensar en que tomó una muy buena decisión de convencer al ministro Subirats de su presencia en esta entrevista, porque lo que nos han dicho las familias, por eso les conté la historia de María Luisa, Félix, y a todas las personas que nos escuchan, porque ella dice, yo llegué hace 23 años a ese país, si hubiera tenido la oportunidad de ingresar como lo van a hacer ahora estos jóvenes, hubiera tenido mejores oportunidades. En muchos casos tomaba años para muchas familias homologar el título de bachillerato, y por esa razón, para incorporarse al mercado laboral. No, era una eternidad. Exactamente. Yo no sé si usted quiere, ministro, contar un par de detalles más. Sí, no, esto es la mejora del tiempo. Es que lo que es importante es entender que al partir de la idea de confianza y de reconocimiento mutuo, te ahorras una cantidad de temas que, cuando uno hace inmersión en la lógica burocrática, son terribles. Este documento le falta un sello. Esto no está claro que esta asignatura se cursó o no se cursó. Hay que ir al consulado a apostillar. En la apostilla de la Haya. Entonces esto, es una pesadilla. Estos son, claro, y lo mismo que decía antes del permiso de residencia, ¿no? Pero, ministro, usted ha usado 4 veces en esta entrevista la palabra confianza. Claro. Es decir, que con la sola confianza ¿superaremos los sellos? Bueno, yo en este caso sí, porque se parte de la hipótesis, ¿no?, que la buena fe, que la administración colombiana se fía del sistema educativo español, y el sistema educativo español da confianza al sistema educativo colombiano. Se da cuenta, Alberto, está funcionando su eslogan de que a la gente hay que creerle. Nos van a creer, Alberto.
Tengo que decir que hicimos unos ajustes importantes en el proceso. Entonces, las personas que obtienen el resultado de la prueba Saber 11 ahora van a tener un código especial que el sistema español va a leer como legítimo. Entonces, aquí hay una confianza anclada a mucha rigurosidad. No, pero esto como no había en la época nuestra, Alberto, en el colegio. maravilla. Que el padre Donaldo confiara en mí. Bueno, usted Pero tiene unos venga, antecedentes ahí que- venga, porque ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto cambia el tiempo? O sea, de esos trámites que podía durar años, ahora ¿cuánto va a durar el trámite ya regularizado? Confianza, Félix. Es que el trámite ahora, digamos, es inmediato. O sea, en el momento que una persona quiera acceder a una universidad española, como una universidad colombiana, me imagino que será lo mismo, a la hora de presentar sus papeles tendrá que presentar algo que acredite que ha pasado por la prueba, ¿no?, que en Colombia se hace, digamos, final del bachillerato. Y entonces, por lo tanto, inmediatamente va a tener esa. Lo único que pasará luego es que tendremos que ver cuál es la equivalencia de notas que tiene, es decir, porque lógicamente si uno ha sacado notable en Colombia, pues tendremos que ver cuál es la nota parecida al notable que sacó en Colombia, ¿no?, para hacer ese proceso de transición. El 2,5, la aproximación al 3. Notables 7 y 8. 7 y 8. Oiga, 7 y 8. Sobre 10. Señora ministra, es que quiero que volvamos al principio de esta entrevista porque el diagnóstico sobre la necesidad de este acuerdo pues se había hecho en Colombia y en España hace muchísimos años. Sin embargo, ustedes dos fueron los que lograron materializar ese acuerdo. ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Cuál fue ese elemento que logró destrabar una negociación pues que había iniciado hace muchísimos años? Un equipo muy comprometido. Quisiera destacar a Liliana Correa. Bueno, la lista es muy grande. Ella está cumpliendo años hoy aquí en España. Es una colombiana española que ha estado muy dedicada. Y en nombre de ella, a todos los equipos que todas las semanas acompañaron el proceso de seguimiento. También la embajada. Entonces, lo que pasó entre noviembre y esta semana es que todos los días el Ministerio de Educación tenía un mensaje de la Embajada de Colombia, tenía un mensaje del Ministerio de las Universidades, un mensaje de nuestro ministerio, haciéndole seguimiento a puntos específicos. Voy a contar solamente una experiencia. Nos tomó un tiempo largo decidir si iban las palabras universidades e instituciones de educación superior, porque en Colombia tenemos esa categoría, que no es aplicable en España en la manera en que la aplicamos en Colombia. Entonces nos tomó un par de semanas, abogados, economistas, politólogas, un grupo técnico muy grande, diciendo efectivamente vamos a hacer la equivalencia entre esas dos categorías y los exámenes específicos. Entonces aquí lo que marcó la diferencia fue un equipo dedicado a poner esto como una prioridad, a trabajarlo semana a semana y a considerar que las reuniones de alto nivel de los lunes por la mañana o las reuniones técnicas de los viernes en la tarde eran tan importantes para garantizar que en el marco de esta visita de Estado el señor presidente pudiera entregarle esta gran noticia al país. Y sabemos que es importante porque lo estamos escuchando aquí en España, en los lugares que las familias más lo necesitan. Escuchar a la señora María Luisa nos convenció a todos, porque luego vino el presidente a saludarla al baño. Y luego fue toda una situación lo que ocurrió allí, porque por los grupos de WhatsApp de las familias colombianas en España, ella nos mostró, me dice, todos estamos esperando que nos digan que esto es cierto, porque sabemos que nos cuesta mucho. Y ahora esperamos hasta mañana que ustedes lo firmen para empezar a hacer las preguntas en las instituciones de rigor. Alberto, y mañana fue hoy. Le escucha el ministro, Alberto. Ministro de la Universidad, es muy llamativo el hecho de que, como usted ya lo comentó, exista ese ministerio. Quería preguntarle sobre ese concepto que se especuló después de la pandemia y inclusive antes, en el sentido de que las universidades estaban perdiendo esa demanda a la que estamos acostumbrados, de que el ejemplo Bill Gates de abandonar las humanidades para dedicarse al tecnicismo estaba traduciéndose en una menor demanda de estudiantes a las universidades. ¿Ese fenómeno existe o es una simple conjetura? No, hay algunos elementos, ¿no?, que hacen, digamos, plantear una vez más, porque no es nuevo, la idea de la persistencia de las universidades. Las universidades son una institución centenaria, ¿no? Llevamos aquí en Europa 500 años, en América Latina también. Es una larguísima tradición la que existe. Yo diría que es
junto con la Iglesia, sería de las instituciones... Bueno, han estado mucho tiempo juntas al principio. Exacto. Arrancan juntas. Bueno, en Colombia arrancaron con ustedes de la mano de los jesuitas. Por eso. Sí. Entonces, por lo tanto, hay una larga tradición. Entonces, ahora es verdad que hay una cierta discusión. Por ejemplo, aquí en España ahora estamos, digamos, trabajando un poco con la idea de abrir la universidad mucho más a todas las edades. Es decir, en este momento el 94% de los estudiantes de grado y posgrado en España tienen menos de 29 años. O sea, tienen entre 18 y 29 años, el 94%. Estamos hablando de 1.700.000 estudiantes. Y en cambio, cada día oímos hablar de que ya no es como antes, que uno estudiaba unos años, trabajaba de lo que había estudiado toda la vida y luego, ¿no?, se jubilaba o se retiraba. No, ahora todo el mundo dice que tienes que seguir estudiando toda la vida para poder, digamos, seguir trabajando. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que hemos de abrir la universidad a todas las edades. Evidentemente no con un estudio, con una estructura tan rígida como ahora tenemos, grado, posgrado y doctorado, sino que estudios más cortos, microcredenciales, de adaptación, eso que en inglés se llama upskilling y reskilling, ¿no? Es decir, entonces estamos insistiendo ahora con las universidades de que tienen que empezar a trabajar cada vez más con cualquier edad, porque la Unión Europea nos está diciendo que si no somos capaces de conseguir que todo el mundo se recicle, van a tener dificultades estas personas para poder seguir siendo productivas, sentirse ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que se abre un mundo nuevo para las universidades que es para todas las edades, es decir, trabajar con una idea mucho más amplia de lo que es la universidad. Claro. Paula, le escucha la ministra. Sí, ministra, es que no me las creo tanta facilidad. Es un logro tremendo para Colombia. Paula, la confianza, confíe. Sí, señor. Ya se firmó. Hay confianza entre Colombia y España. ¿No tiene usted confianza entre Colombia y Colombia? Pero aquí hay estaba confianza. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Pero ahí estaba, él firmó. Sí, Julio, yo creo, pero es que es demasiado bueno y justamente yo quiero preguntar en detalle. Entonces, ministra Aurora, en el proceso los bachilleres colombianos para acceder a una universidad española, aparte de adjuntar los documentos que normalmente pediría una universidad en España, usted adjunta su examen del ICFES y ahí fue. Muy bien, entonces Paula, muchas gracias. Yo quisiera... Paula, la incrédula. No, señor. Es muy importante para todas las personas que nos están escuchando reconocer que detrás de esto hay muchísimo trabajo. 2 países que se ponen de acuerdo para garantizar que sus familias migrantes encuentren oportunidades de educación de calidad. Y por eso hemos encontrado las salidas. Nos está acompañando también en el equipo una persona maravillosa de la embajada, María Andrea, que ha posibilitado tomar todas las notas que permiten encontrar las rutas que simplifiquen. Entonces yo quisiera plantear eso en 5 pasos, ¿cierto? Evidentemente, como en todos los países, hay que apostillar un par de documentos en el país de origen, ¿cierto? Van a empezar por apostillar el documento que le entrega básicamente la escuela y a partir de allí van a presentarse a la institución de educación superior, inmediatamente lleguen al país seleccionado, es decir, los españoles en Colombia, los colombianos en España. El trabajo que viene para nuestros ministerios ahora es que todas las instituciones se aseguren de reconocer la importancia de este acuerdo y de ponerlo en marcha, es decir, de garantizar que todas las reglas con las que veníamos funcionando ahora, que era necesito todo este paquete de documentos, sepan, la prueba EBAU es tan válida en Colombia como el ICFES, es básicamente lo que estamos diciendo. Entonces, si una persona de aquí de España, una familia se presenta con esos documentos de bachillerato y el resultado de la prueba, y en esa universidad o en esa institución deben reconocer ya ese título como válido. El acuerdo, para quienes nos escuchan, tiene un anexo técnico y en ese anexo entregamos unas formulitas en las que le explicamos a las instituciones cuál es la equivalencia que el ICFES ha hecho para el resultado de cada examen en ambos países. Y lo mismo para los colombianos en España. Y yo sé que esto es muy importante porque nos preguntaron muchas familias. Entonces, quienes vienen de España, jóvenes o quienes están ya aquí, lo que van a hacer es que con ese título de bachillerato que llegaron de Colombia, con su el respectivo apostillado de ese diploma, se van a presentar a la institución de educación superior con su examen de Saber 11 y van a presentarse a la carrera que escojan. Esta mañana, con el ministro Subirats y con la ministra Pilar, avanzamos en otra gran noticia. Este país tiene una serie de oportunidades de becas muy importantes
que una vez se presenten los colombianos aquí van a poder presentarse a ellas. El presidente logró incrementar el presupuesto del Ministerio de Educación, tanto el de Colombia como el de España, que va a posibilitar que quienes apelen a este acuerdo para ingresar a las instituciones de educación superior encuentren muchas becas. Vamos a trabajar también, que eso será una noticia que les entregaremos en los próximos meses, en un gran plan para eliminar el analfabetismo en Colombia, en muchas regiones. El gobierno español se ha comprometido a financiarnos este programa con mucha generosidad. Y muy feliz porque en noviembre nos fuimos con el compromiso de firmar este acuerdo y ahora ya está cumplido. Así que sé que el acuerdo que acabamos de establecer para financiar este nuevo plan estará también financiado en los próximos meses. Una estatua, Alberto. Unas flores, una estatua. Sí, reconocimiento. No sé si ha sido muy dura la negociación, pero se les ve a los dos sonrientes, es decir... Sí. No, porque estamos contentos por la significación, porque hay, digamos, una sintonía muy clara en facilitar este tipo de trabajo. Es decir, en vez de intentar plantear, digamos, problemas, lo que hemos querido es buscar soluciones, ¿no? Y creo que en ese sentido nos sentimos reconfortados porque el esfuerzo que hemos hecho ha conseguido un éxito, ¿no? Sobre todo muy rápido. Corto tiempo. Sí. Es que estos son anuncios emocionantes. No, de hecho, es verdad que hoy en la larga lista de firmas que se han hecho, el único acuerdo ¿Este es el único? que tenía validez legal, digamos, era este. Este y los comerciales. Los comerciales, el claro, de Airbus claro. y el de los satélites, pero esos son temas de negocios, de inversión, de creer en Colombia. Pues, ministro, muchas gracias. No sé cómo agradecerle. Nosotros gracias trabajamos aquí unos programas de educación muy modestos con los muchachos que no tienen dinero para terminar su carrera y van a abandonar, y hacemos unas campañas en donde financiamos que no abandonen con las universidades, pero es un esfuerzo mínimo, es un granito de arena. Lo de ustedes ya es una apuesta gigantesca para que cualquiera pueda cumplir con su sueño. Señora ministra Aurora, qué placer tenerla acá. Ya he visto las fotos de la noche de anoche. Además de todas estas buenas noticias, estaba usted radiante. Se le notaba muy contenta, como hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por esta noticia y por visitarnos y por confirmarla aquí. ¿Sale usted de la firma para la W? Así es, y nos vamos muy felices por este logro tan importante para las familias colombianas. Gracias a usted por recibirnos aquí y les deseamos una excelente jornada. Señor ministro Subirats, gracias por el tiempo desde noviembre a hoy para cumplir con este sueño. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Muy amable. Bien, Gracias. Y él es del Real Madrid, ¿no? Estoy convencido que debe ser del Real Madrid. Más bien lo contrario, sí. Debo al Cunfongi, si es al Real Madrid. Muchas gracias a los dos ministros. Se confirma entonces el acuerdo con el que regresa la ministra Aurora Vergara en su maleta para miles de muchachos y que así se cumpla su sueño. Escuchan la W desde Madrid.